conferencia, de manera que le dejamos el espacio para que usted pueda compartir con el público. Muchas gracias, Águeda. Muchas gracias a ustedes. Más bien, un saludo mañanero. Para ustedes es un rato más antes. Les saludo desde Buenos Aires, contentísima de poder participar en este evento. Felicidades por el diplomado al instituto y a la dirección ejecutiva de la Escuela de Migración. Es un placer para la OIM y para mí personalmente poder compartir este rato con ustedes. Gracias a quienes están conectados. Como dijo el señor Heredia, voy a estar un rato conversando con ustedes, voy a compartir ya la pantalla y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Voy a compartir la pantalla ya, contarles que como se me ha pedido, voy a hablar sobre políticas de atención e inclusión social a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas en las migraciones internacionales. Voy a ir pasando, quizás si me avisan si se va pasando con ustedes. Sí. Bueno, para empezar, conocer los objetivos de la sesión, vamos a tener una hora donde yo voy a hablar. Desafortunadamente va a ser un monólogo inicial, pero ahí veo que hay bastantes personas conectadas, así que será un placer recibir los comentarios y preguntas al final. Como objetivos es conocer algunas características globales sobre la migración actual, puesto que esta charla se enmarca en las migraciones internacionales, conocer algunas características de la vulnerabilidad en las poblaciones migrantes, también conocer la normativa internacional sobre violencia de género y trata de personas. Eso lo vamos a ver muy aproximado, pero sí lo quiero traer a colación porque cualquier política pública sobre trata de personas tiene que tomar la normativa internacional sobre violencia de género y también la normativa internacional sobre trata de niñas, niños y adolescentes. Vamos luego a hablar un poquito sobre los contenidos mínimos de una política pública de atención a víctimas de trata, para terminar compartiendo con ustedes algunos retos que desde la OIM vemos a nivel regional y quizás también algunas buenas prácticas. Para empezar, entendiendo la migración y las tendencias en este siglo, tenemos que tomar en cuenta que más que en cualquier otro momento de la historia, estamos viendo un movimiento de personas extremadamente alto. 1 billón de personas en movimiento. De esos 250 millones de migrantes internacionales, donde la mayoría son migrantes económicas. Y eso es importante porque ahora vamos a ver un poco sobre cómo la trata aprovecha esa oferta de mano de obra barata y a veces no calificada de las poblaciones migrantes. Tenemos 760 millones de migrantes internos y importante también considerar que 1 billón de personas en movimiento con 7 billones, que es la población mundial, estamos hablando de una cifra muy, muy importante. La evolución de la migración internacional la pueden ver en este gráfico. Hemos hecho un gráfico desde 1990 a 2017 y vemos aquí las cifras. Hubo una baja en el 95, pero un incremento a partir de entonces con un 3.4% ahora, llegando a los 250 millones. Los migrantes internacionales en el mundo, aquí lo importante en este mapa es ver que aquellos países donde están más concentradas las poblaciones son en los azules fuertes. Dominicana, si la pueden ver, está dentro de entre 100,000 y 500,000, no, perdón, entre 500,000 y 1 millón. Es lo que puedo ver desde acá. Ahí lo importante es señalar, quizás más que los números, es cómo la migración está presente en todos los países, sea como país de destino, como país de tránsito, como país de retorno, como país de origen, obviamente. Y la mayoría de los países son todos a la vez.
Algunas características claves de esta población migrante que quisiera retomar es que la mayoría está en edad reproductiva. Tenemos 35 millones de personas menores de 20 años, 40 millones entre 20 y 29 años. Eso es importante porque la mayoría de las personas migrantes están en edad productiva y reproductiva. Eso es importante rescatarlo porque pensando en cómo, abro comillas, cómo las personas migrantes pueden ser una excelente mercancía en los mercados internacionales de la trata de personas, y hablo en términos económicos porque desafortunadamente la trata, o por lo menos los tratantes así lo ven. Importante señalar también que, como dije antes, una gran mayoría son trabajadoras y trabajadores migrantes, que mucha de la migración actual se da en situación de vulnerabilidad, porque huyen de la pobreza, de la discriminación, de la guerra, de los desastres naturales. Tenemos en estos flujos importantes movimientos de niños, niñas y adolescentes, a veces acompañados por sus padres y sus madres, a veces no acompañados, y lo señalo porque es un grupo de población específicamente vulnerable. Señalo además que según la OIT existe un total de 11.6 millones de trabajadores domésticos que son migrantes internacionales, del total de 6.7, y según ONU Mujeres un 73% son migrantes mujeres. Y volvemos de nuevo al enfoque de nuestra sesión de hoy. Ahora, cuando hablamos de vulnerabilidad, generalmente hablamos de grupos de vulnerabilidad, pero aquí es muy importante entender varias cosas. Una, que cuando hablamos de migrantes en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de que la vulnerabilidad en la población migrante no es inherente a su condición de migrante. El problema con la vulnerabilidad de las personas migrantes es el contexto. Son los factores que están alrededor de ese proceso migratorio, tales como la discriminación, tales como la xenofobia. Obviamente en el tema de mujeres, el tema del sexismo, de las desigualdades de género, la falta de acceso a servicios básicos. Lo que digo con esto es que una persona migrante no es vulnerable solo o por el hecho de ser migrante, sino por el contexto que está alrededor de ese proceso migratorio. Eso es muy importante entenderlo porque muchas veces se ve a los migrantes y a las personas migrantes como objeto de asistencia meramente más asistencialista, valga la redundancia. Eso que significa también que obviamente la vulnerabilidad está determinada por una serie de factores contextuales, que los riesgos dependen de las vulnerabilidades que se dan en su contexto, y que esa vulnerabilidad es cumulativa. O sea, que una persona migrante generalmente, y desafortunadamente, aunque no en todos los casos, ha vivido ya un proceso de vulneración de derechos que hacen que la vulnerabilidad sea mayor. Entonces, generalmente una persona que cruza fronteras y que está ya en una situación de vulnerabilidad, la situación aumenta y por lo tanto hay lo que llamamos dobles vulnerabilidades, que va a depender del género, va a depender de la edad, va a depender de otras características demográficas. La buena noticia es que es temporal. ¿Por qué? Porque si la vulnerabilidad no es intrínseca, no es inherente, también va a depender del momento, y que se pueden buscar acciones de resiliencia para que esa persona pueda tener mayores capacidades para insertarse en el nuevo país, por ejemplo. Y lo enfatizo porque eso es parte fundamental en las políticas de inclusión social de víctimas de trata. Algunas puntualizaciones sobre esta presentación.
estoy asumiendo varias cosas, que ustedes ya conocen qué es la trata de personas, que ustedes ya conocen las definiciones, las manifestaciones, que ustedes conocen la normativa internacional sobre trata de personas, especialmente el protocolo de Palermo, la definición, que ustedes conocen cuál es el tipo penal que hay en su país. Y esta es una presentación más enfocada en trata de personas en mujeres, en niñas y mujeres adolescentes, y por lo tanto quiero hacer algunas puntualizaciones. Uno, que la trata de personas es una manifestación de violencia de género. Eso parece una obviedad, pero no lo es. No digo que solamente lo sea, pero sí es una manifestación de violencia de género. Lo otro es que la trata de personas no solo afecta a las mujeres, y eso es un temor que siempre tengo cuando hablamos de trata de mujeres, que se perpetúe el mito de que la trata de personas solamente afecta a mujeres adultas y que afecta para la explotación sexual. Ojalá que podamos salirnos de esa casilla, a pesar de que hoy voy a hablar específicamente sobre trata de mujeres, pero ahí lo que quiero enfatizar es que la trata de personas afecta a las mujeres y afecta a los hombres, obviamente de forma diferenciada de acuerdo a nuestros roles productivos y reproductivos de género. Las mujeres, las niñas y las adolescentes sufren de trata para propósitos de explotación sexual, pero también para explotación laboral. Y el tema de explotación laboral, desafortunadamente, la hemos dejado un poco atrás, y lo enfatizo de nuevo porque cualquier política de inclusión tiene que incluir las diferentes manifestaciones en que se da la trata. Lo otro es que a pesar de que estamos hablando de la trata en migraciones internacionales, la trata también sucede a lo interno del territorio nacional y el enfoque obviamente ahora es de ámbito internacional. Y otra cosa importante es que la trata de mujeres la migración de las mujeres no se puede concebir como algo negativo en todos sus aspectos. Que la migración de las mujeres de forma digna, regular y humana puede obtener autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones y empoderamiento y autoestima. Eso es otra puntualización que quisiera hacer. Y lo último, la gran creencia que existe de que los hombres migran y las mujeres son víctimas de trata, tal vez es una obviedad, pero es importante que todos y todas entendamos que esto es una aseveración totalmente falsa. Algunas premisas sobre la trata de personas entendida como un delito que es muy antiguo, que estamos hablando de esclavitud, que estamos hablando de explotación sexual que ha existido por siglos y siglos, que es una de las expresiones más perversas de un sistema económico que convierte a las personas en mercancía, con los cuerpos, con los órganos, con la fuerza de trabajo para ponerlas al servicio y disposición de otros. Por eso cuando hablaba antes de equiparar oferta, demanda, mercancía, más hablar en términos económicos, en realidad no podemos dejar de pensar y de entender que es un delito que está inmerso en un sistema económico. Y además es un delito inserto en una sociedad moderna, altamente globalizada y muy lucrativa, que es una de las más graves violaciones de derechos humanos. Y otra cosa importante, que es un reto ético de la sociedad actual. Por su magnitud, y vamos a hablar un poco ahora sobre la magnitud, por cómo naturalizamos que la trata de personas existe, que ha existido, entonces va a existir siempre, y porque se reproduce en una sociedad de consumo. Y digo que es un reto ético porque no depende solamente de quienes trabajamos el tema y desde nuestros escritorios o de nuestros lugares de trabajo, sino que compete a nosotras y a nosotros y a nosotras como personas, como vecino de barrio, como miembro de una familia, como de un grupo, que tenemos la obligación ética de combatir, de visibilizarla, y de ser parte de la solución y no del problema. Lo otro es que existe en todas las regiones del mundo, que no hay ningún país que pueda decir que no está afectado por la trata.
Ahora, cuando hablamos sobre el equiparamiento que hago sobre trata y aspectos económicos, lo que quiero decir aquí es que la trata sucede porque hay una demanda, hay una oferta y hay una impunidad que lo permite, que esas fuerzas de mercado interactúen. Por un lado, hablo de demanda y la demanda existe. Existe la demanda de mano de obra barata en todo el mundo. Las empresas quieren reducir los costos a la mayor medida posible a toda costa. Hay una competencia enorme. Entonces quieren contratar mano de obra barata, quieren contratar mano de obra no calificada. Obviamente hay una demanda mundial por servicios sexuales, principalmente de mujeres, no solamente, pero principalmente de mujeres, niñas y mujeres adolescentes. Pornografía infantil, hay órganos, adopciones ilegales. Hay demanda para que los tratantes puedan ir a ver cómo puedan satisfacer esa demanda que ya existe a nivel mundial. ¿Qué hacen los tratantes? Ir a la oferta. ¿Qué es la oferta? Es cómo los tratantes y las tratantes, porque hay mujeres también, aunque la mayoría son varones, lo que ven es cuál es la oferta que se ofrece para suplir esa demanda. Hay pobreza, hay exclusión social, hay aislamiento, hay discriminación, hay violencia y desempleo, hay migrantes en situación de vulnerabilidad, hay falta de información, y hay otros factores, como la migración forzada, por ejemplo, que allanan el camino, es terreno fértil para que las personas tratantes puedan pensar en cómo captar dentro de esa oferta a mis víctimas potenciales para satisfacer esa demanda de que hemos hablado. Ahora, la demanda existe, la oferta existe, pero si no existiera la impunidad, no existiera la trata. Entonces son como tres pilares fundamentales. ¿Qué estoy hablando con la impunidad? Desafortunadamente naturalizamos el problema. Desafortunadamente aún hay, aunque hemos avanzado tremendamente, por lo menos en Latinoamérica, en cuanto a leyes y algunas políticas públicas, aún es insuficiente, aún son inadecuadas, están con bajo presupuesto, etcétera. Entonces hay poca implementación de la ley. Vamos a ver un poco cómo estamos en cuanto a sanciones en Latinoamérica. Y cuando hay sanciones condenatorias, son sanciones inapropiadas. Y obviamente es un sistema que también depende de la corrupción y la complicidad de muchos actores. Ahora, cuando hablamos de trata de mujeres, niños y niñas, tenemos que entender que esos tres elementos de demanda, oferta e impunidad sucede en un mundo sostenido por el sistema patriarcal, donde hay discriminación de género, donde hay cosificación del cuerpo de las mujeres y las niñas, donde hay discriminación por edad. ¿Y eso qué significa? Que como se manifiesta la trata en mujeres, niñas y adolescentes, es diferente a cómo se manifiestan los varones. Y a la derecha ustedes pueden ver algunas de las manifestaciones. Violaciones sexuales, matrimonio forzado. Yo no sé cuánto será la edad mínima para matrimonio en República Dominicana, pero algunos países tienen edades muy mínimas y eso no contribuye a los matrimonios forzados. Obviamente hay embarazos no deseados, hay embarazos forzados, hay abortos también forzados, hay enfermedades de transmisión sexual. Y en el tema del trabajo doméstico, donde la mayoría del trabajo doméstico es hecho por mujeres, en un ambiente privado con muchas dificultades para detectar, obviamente también es una manifestación más de trata de mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, volviendo en esos tres factores de demanda, oferta e impunidad, no podemos dejar de ver que estamos inmersos en un sistema patriarcal con las desigualdades de género que ya conocemos y que ustedes probablemente son más expertas y expertos que yo y no vamos a entrar al detalle, pero sí siempre tomar en cuenta de que son factores multivariables que hacen diferente las expresiones de trata en las mujeres. Ahora,
Las noticias no son del todo malas, obviamente. La comunidad internacional ha venido trabajando por muchísimos años el tema y hay normativa internacional clave y yo diría que es suficiente para que las políticas de atención e inclusión social sean adecuadas. Vamos a hacer un repaso muy breve de esta normativa internacional, tanto en términos de violencia contra la mujer como el tema de niñez y adolescencia, para que lo tengan a la mano. No voy a hacer una disertación sobre normativa internacional, primero no soy abogada, pero sí es importante que ustedes conozcan que existen fundamentos en la normativa internacional suficientes para que nuestras políticas de atención a la trata de mujeres, niñas y adolescentes tengan un sustento legal suficiente, además de las que ya existen en la República Dominicana. El derecho, por ejemplo, a no padecer violencia basada en género está en muchos cuerpos del derecho. Está Belén do Pará, si lo queremos ver más a nivel latinoamericano. Está la CEDAW, y está el Comité de la Eliminación, específicamente la recomendación número 19, si la quieren ver, es fundamental. Si en algún momento alguna de las políticas tiene que ser reforzada y tiene que estar bien fundamentada, eso es un cuadro que les puede servir. Obviamente están las declaraciones sobre eliminación de la violencia contra la mujer, la plataforma de Beijing, el documento final de Beijing +5. Y aquí les consigno las páginas en caso de que ustedes lo quieran tomar como referencia. Hay el tema de la normativa internacional contra la violencia basada en género es muy amplia. Pero también hay otras cosas importantes como el derecho contra el matrimonio con libre y pleno consentimiento. Eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Existe también la prohibición de la explotación de la prostitución. Ojo que no estoy hablando sobre prohibición de la prostitución per se, porque eso todavía no está normado a nivel internacional, pero sí existe la prohibición de la explotación de la prostitución, que está igual en la Convención de la Eliminación de toda la forma de discriminación sobre la mujer en el artículo número 6. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a la normativa internacional clave sobre edad? Y siempre pensando en políticas de inclusión. Para el tema de niñez es muy importante siempre considerar, y quizás para algunos de ustedes esto es así como muy trillado, muy obvio, pero la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3 sobre el interés superior es lo principal. ¿Qué dice el interés superior? Dice que el interés de los niños, las niñas y las adolescentes tiene primacía sobre cualquier otro interés. Eso significa que el derecho internacional tiene que tomar en cuenta que el interés superior es lo más importante y que está por encima de todo, inclusive por encima de los asuntos migratorios. Es decir, que un niño, una niña o un adolescente que sea objeto de trata, que no sea ciudadana, tiene el mismo derecho a la protección, igual que los niños, niñas, adolescentes nacionales. O sea, que cualquier consideración relevante al control migratorio o al orden público está por debajo del interés superior del niño. Hay otra cosa importante en esa convención que se refiere al tema de trata, que es la protección de niños, niñas, adolescentes de la explotación económica y la realización de trabajos peligrosos. Está también la protección de los niños en la explotación económica, en la realización de trabajos. Eso lo tengo repetido, perdón. Eso está en la Convención de los Derechos del Niño y está en el Convenio 182 de la OIT. También en la Convención del Niño está la protección de los niños contra la explotación sexual y los abusos sexuales. También está en el protocolo facultativo. La protección de los niños del secuestro, la venta y la trata. También está en la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Y existe también, más allá de esos derechos, las obligaciones de los estados concertado en la Comisión de los Derechos del Niño de promover la recuperación física y psicológica, la integración de los niños, niñas y adolescentes.
Eso tomando en cuenta que lo que estamos hablando es de política pública. Ahora, además de esa normativa internacional y del protocolo de Palermo, que ustedes ya saben que existe y que el protocolo de Palermo tiene secciones específicas sobre protección a víctimas de trata, yo quisiera hacer mención de los principios recomendados sobre derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Esto es antiguo, es 2002, pero muy vigente. ¿Por qué es vigente? Porque en realidad no han sido acogidos en su totalidad los principios que ha recomendado la ACNUD sobre estos temas, y lo que quiero es que tengamos en mente que estos principios y estas recomendaciones o directrices son clave para la definición de política pública sobre atención a víctimas de trata, hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando más de mujeres. Hay 4 principios que la ACNUD nos ha señalado. 1 es la primacía de los derechos humanos. 2 es la prevención de la trata. No podemos pensar en política pública sin pensar en prevención de la trata. No voy a hablar sobre política pública de prevención, voy a hablar sobre política pública de atención, pero es importante señalar que es un principio. Obviamente hay un principio de protección, asistencia a las víctimas una vez que el daño se ha hecho. Y el 4º principio tiene que ver con la penalización, la sanción y la reparación del daño. Entonces, esos son los 4 principios que ya sabemos, que nos parece así como ya igual muy obvio, pero a veces en las políticas públicas no es tan obvio. Ahora, de esos 4 principios se desprenden 8 directrices, de los cuales 1 se refiere específicamente a la asistencia y protección a las víctimas de trata. Y esos son los que quisiera señalar ahora. Ustedes lo van a tener, eso se consigue en internet muy fácilmente, pero quisiera hacer ese repaso siempre tomando en cuenta que no debemos olvidar que esas directrices son base fundamental para la elaboración de política pública. 1. El alojamiento seguro y adecuado. Eso es un tema fundamental. ¿Qué pasa cuando un país no tiene opciones de alojamiento seguro y adecuado para las víctimas de trata? Eso ha sucedido, hay pocos países que tienen albergue. Sin albergue u otras formas de alojamiento, es muy difícil que se le dé una protección real a las víctimas de trata, especialmente a las mujeres, a las niñas y a las mujeres adolescentes. Eso es fundamental. Eso no quiere decir que tiene que haber un albergue especializado para trata, eso va a depender de la masa crítica, pero hay países que tienen otras opciones. Hay, por ejemplo, familias que aceptan víctimas de trata siempre con todas las condiciones de seguridad. Algunos países han optado también por buscar acuerdos con hoteles, con todas las medidas de seguridad también. Eso es importantísimo conocerlo. Y otra cosa importante que quisiera señalar con respecto al alojamiento es que no debe estar subordinado a que las víctimas de trata participen en procesos judiciales. Una víctima de trata tiene derecho a este y a todos los servicios indiferentemente si participa o no como testiga en un proceso judicial. Es importante además señalar que las víctimas de trata no pueden estar alojadas en centros de retención de migrantes o en refugios para migrantes. No podemos mezclar las poblaciones. Y para eso la OIM, por cierto, tiene manuales sobre alojamientos para víctimas de trata que puedo compartir después con los organizadores del evento. Es importante también la atención primaria en salud y la atención psicológica. Una persona que va a ser atendida, que sea víctima de trata por parte de una política nacional, lo primero es la atención a la salud y la atención psicológica. La parte de persecución, la parte de necesidades más inmediatas viene después, pero la atención en salud es primordial, principalmente cuando los procesos de trata han sido por muchísimo tiempo
y hay una afectación severa a la salud física o psicológica. Esto es muy importante mencionar que la salud, la atención a salud, igual que en las otras atenciones, no puede ser obligada, que la persona tiene que aceptar la atención, que no se puede imponer, y que tiene que tomarse en cuenta también aquellas personas que tienen enfermedad de transmisión sexual o desafortunadamente como parte del proceso de trata han sido infectadas por VIH-Sida. Entonces, la atención en salud es sumamente importante. La atención psicológica, ni que se diga, vamos a hablar pronto sobre los temas de procesos de reflexión y demás. La directriz número 6 también habla de contacto con representantes diplomáticos y consulares del estado de su nacionalidad. Obviamente esto no aplica para los solicitantes de asilo, pero sí tener en cuenta que la protección consular es fundamental y que la persona víctima de trata tiene derecho a esa protección consular. Lo otro es que si hay participación en los procesos judiciales, que esa participación no redunde en el desmedro de sus derechos, su dignidad, su bienestar físico y psicológico, que sea. Es decir, que un proceso judicial no puede estar por encima del bienestar de esa persona. Y ahí tiene que ver montones con el tema del fortalecimiento de las oficinas de atención a la víctima. Las personas, además, tienen derecho a asistencia de abogados y abogadas en relación a las asistencias penales, civiles o de otra índole. Tienen derecho a la protección contra daños, amenazas o intimidación. ¿Qué pasa si participo en un proceso judicial y no soy protegida? O inclusive cuando no estoy protegida y no participando en procesos judiciales, que muchas veces la protección se condiciona si se participa en procesos judiciales o no, y eso es una cosa que debemos rectificar en muchos países latinoamericanos. Que el retorno no puede ser obligado, que la persona tiene que retornar a su país de origen si lo quiere y si hay condiciones de seguridad para hacerlo, y que debe estar como parte de la atención es integración o reintegración. Si la persona decide quedarse, y vuelvo atrás, que todos los países deberían tener medidas de protección migratoria para que la persona, en caso de que no es seguro de devolverse o no voluntariamente no pueda regresar, que haya alguna medida de protección migratoria para que la persona se pueda quedar en el país donde fue cometido el delito, donde sufrió los abusos de trata. Y por último, la integración en caso de que exista esta medida, o la reintegración en caso de que la persona se pueda regresar. Cuando hablamos de política de atención, estamos hablando de una esfera de protección muy compleja, pero muy importante, que desde nuestro juicio es esta, que todas las políticas públicas de atención deben tomar. Desde el primer momento que pasa durante la detección o el primer contacto, identificación de la víctima de trata, cómo dar atención a las necesidades urgentes, cómo dar un periodo de reflexión, y ese periodo de reflexión tiene que estar en la política y no exigir a la persona que decida denunciar o que decida acceder a los servicios, sino darle ese tiempo de reflexión, porque vamos a ver, ojalá que nos dé tiempo para ver cómo el trauma vivido por las víctimas de trata merecen un tratamiento enfocado precisamente en esas secuelas de trauma. Eso, pensar en elementos de recuperación, de retorno seguro y voluntario, o sea, de medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. Esa esfera de protección complementando el proceso judicial, si lo hay. Esas son las esferas de protección que lo ideal sería, que toda política incluya en todos los elementos. ¿Qué está sucediendo? Lastimosamente en Latinoamérica no estamos viendo buenas políticas, por ejemplo, de detección. Con respecto a la detección de casos, y me devuelvo un segundito, que es el primer paso para una política de asistencia. Si no detectamos casos de trata, por más buena política que tengamos,
no vamos a hacer un buen trabajo porque no vamos a identificar los casos de trata. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica? No estamos muy bien. Desafortunadamente, y aquí van a ver cómo estamos a nivel global y a nivel de las Américas. Aquí vemos en la línea azul el incremento de detección de víctimas de trata y vemos como a nivel global si hay un incremento, una tendencia a la subida, y mira la línea naranja que en las Américas vamos casi en plano, donde no hay un aumento en la identificación de víctimas de trata. Algunos podrían decir, bueno, pero es porque no existen víctimas que identificar. En realidad podemos decir, y yo creo que todos podemos confirmar que en realidad lo que necesitamos es mejores mecanismos de detección de víctimas de trata. Y eso sucede en la mayoría de los países. Este es un cuadro de las víctimas identificadas en los diferentes continentes y vemos ese patrón precisamente para las Américas. Ahora, ¿qué está pasando con respecto a las investigaciones? Es interesante que si no hay víctimas identificadas, van a haber mucho menos procesos judiciales. De los procesos judiciales que hay, igual. Mira el número de procesos judiciales que hay a nivel mundial y mira los números arriba en la línea azul y mira los números de los casos sancionados, que es la línea naranja. Es importante ahí señalar que América Latina está por debajo del porcentaje de los casos sancionados. A nivel mundial existe un 52.5% de los casos judicializados tienen condena sancionatoria, y para el caso de Latinoamérica estamos apenas al 44.5%. O sea, que además de detectar mucho menos casos, menos van al proceso judicial, y encima de eso, mucho menos que el promedio mundial estamos dando sanciones condenatorias. Y eso es un espejo que tenemos que revisar a nivel latinoamericano y que tiene que ver con la necesidad de fortalecer las políticas de atención. Algunas lecciones aprendidas de las que existen en la región. Todavía tengo 15 minutitos más, si me aguantan un ratito para seguir conversando. Entendemos algunas cosas importantes. Que hay que reconocer que la trata es siempre la culminación de otros delitos o abusos de derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que una persona que ha sido víctima de trata es muy probable, 95%, que ha sido víctima de otros delitos previos. ¿Qué significa? Que ha pasado un proceso de trauma y que por tanto nuestra intervención en la política pública tiene que ser basada en el trauma. ¿Qué significa tener una atención basada o informada por el trauma sufrido por las personas víctimas de trata? Es que hay que aprender y aceptar los efectos de los eventos traumáticos sobre la actitud y el comportamiento de la persona. Eso significa que una persona traumatizada no necesariamente es una persona que tiene actitudes normales, sino que son actitudes anormales a una persona que no la haya sufrido. Ahora lo vamos a explicar mejor. Pero es importante entender que no necesariamente vamos a tener como funcionarios y funcionarias públicas, una persona que viene a nuestro escritorio, a nuestra ventanilla, nos diga: hola, soy víctima de trata, apóyame. Eso no va a suceder. Entonces, la política pública, esa primera intervención durante la detección y la identificación, tiene que tomar en cuenta que una persona víctima de trata ha sufrido trauma. Y lo otro es que hay que dar tiempo y crear un espacio para que las personas se sienten cómodas expresando esos eventos traumáticos. ¿Qué significa? Lo primero es que una víctima de trata, hay un daño acumulativo antes de la trata, durante la explotación e inclusive después de la trata. Ese daño acumulativo tiene un efecto importantísimo en esa actitud que va a presentar cuando hay un rescate o cuando la persona puede escapar. Ese es un cuadro
sobre una investigación de un grupo de mujeres víctimas de trata en Europa del Este, donde se le preguntaba cómo habían sido los procesos anteriores a los procesos de trata. Un 60% dice haber sido abusado física y o sexualmente, un 50% abuso físico, un 32% abuso sexual, un 22% abuso físico y sexual. Y es muy triste eso. Es un 15% de las víctimas de trata dijeron que habían sido abusadas antes de los 15 años. Eso es simplemente una ilustración de lo que decía antes, que cuando una persona entra en un proceso de trata, ya le han vulnerado los derechos en una y mil formas, y por lo tanto esas actitudes que a veces no entendemos cuando nos llegan a nuestro consultorio, cuando nos llegan a nuestra ventanilla, de las actitudes que son normales. Y aquí lo que quiero decir es lo siguiente, que una persona de trata, una persona víctima de trata ha sufrido situaciones anormales y que las reacciones son muy normales. ¿De qué reacciones estamos hablando? De enojo, de desconfianza, de pérdida de memoria, hay síndrome de Estocolmo. Entonces, una persona, no va a venir una persona muy sumisa, no va a venir confiada porque hubo un rescate, puede que si le olvide qué fue lo que pasó anteayer o qué fue lo que pasó hace 6 meses, porque hay pérdida de memoria, eso es muy, muy normal como efecto psicológico, igual a una situación anormal vivida en los procesos de trata. Entonces estamos hablando que la persona de trata ha sufrido eventos imprevisibles y eventos incontrolables, y por lo tanto ahora hay que dar tiempo y espacio, hay que dar información clara, hay que promover la toma de decisiones. Eso es lo que se llama, lo que decimos, atención informada por el trauma. Ahora, volviendo muy rápidamente a cómo se produce ese trauma y cuáles son los mecanismos de control que las personas tratantes ejercen sobre las personas para someterlas. Y el tema de sometimiento es importantísimo. Y son formas de debilitamiento emocional. Si alguien se cree o se siente emocionalmente fuerte, ¿cómo hace el tratante para bajarle esa fortaleza emocional, para fomentar la confusión, para confundirla, para crear dependencia y crear sumisión? Muy básicamente, la adicción. Entonces hemos visto que muchas víctimas de trata son sujetas a adicciones y así generalmente son encontradas cuando pueden escapar o cuando hay rescates. Hay formas también de sujeción. Ya sabemos muy bien cuando hay una amenaza por la deuda o mecanismo de coacción o amenaza a ellas mismas o a sus familiares, cuando las aíslan de su contención afectiva más cercana, es lo que llamamos un desarraigo. Obviamente hay violencia física muy fuerte, que es otra forma de sometimiento. Hay sustracción de documentos de identidad, que también me pone en una situación de mucha vulnerabilidad, ni qué decir de la violencia sexual y de la violencia psicológica. Lo que quiero decir con esto, que ya todos y todas sabemos, es que son recursos totalmente efectivos para mantener el control del sometimiento. Además de ser efectivos, producen un tipo de trauma o diferentes tipos de trauma que deben ser tomados en cuenta en nuestra política de atención inmediata a las víctimas de trata, y que las políticas tienen que ser consignadas así. Tengo 10 minutitos más para hablar sobre las otras lecciones aprendidas. Es que una política pública tiene que ser parte de un sistema de protección interinstitucional. Que las víctimas de trata no solo corresponden al Instituto Nacional de Migración, no solo al sector niñez, no solo al sector mujer, sino que requiere la concurrencia de mandatos y voluntades y presupuestos de muchas instituciones. Y para eso hay muchos países que tienen protocolos nacionales de atención inmediata que son necesarias y son de aplaudir.
cada país debería tener un protocolo nacional donde se define muy bien cuáles son los roles de cada institución de acuerdo a los mandatos, no más allá, y que se fije muy bien en qué momento se hace la referencia y la contrarreferencia entre las diferentes instituciones. Eso desconozco si República Dominicana lo tiene, muchos países sí lo tienen, pero es muy importante que se tengan, que sean flexibles, o sea, que deben ser adaptados a los cambiantes modos operantes de los tratantes, porque ya sabemos que, como los otros delitos internacionales, los tratantes van cambiando rutas, van cambiando de modus operandi, van cambiando formas de reclutamiento, van cambiando de personas, de perfiles de ellos mismos y de perfiles de las víctimas. Que los protocolos nacionales de atención inmediata también deben incluir el involucramiento de la sociedad civil, con quien muchas víctimas de trata se acercan primero, y la concurrencia entre la atención brindada por la sociedad civil, sea terciarizada o no, es muy importante. Que los aquellos países donde hemos visto que la sociedad civil participa en las mesas interinstitucionales de trata son mucho más efectivas. Una cosa importantísima, y no recalqué en rojo, es que una política pública sin recursos humanos no es política pública. Que cualquier protocolo, cualquier sistema de protección interinstitucional tiene que tener una fuente de recursos humanos y financieros. Sin eso no podemos avanzar. Eso, lo ideal sería que fuese parte de los planes nacionales de desarrollo, junto con los ministerios de Hacienda, que designen fondos especializados, y que cada institución haga sus planes anuales, tomando en cuenta las necesidades financieras. Otra cosa importante es que una política pública no puede estar sin un monitoreo constante. ¿Qué pasa? El monitoreo es fundamental, porque hay que monitorear la calidad de la atención. ¿Está siendo implementada la política pública con respecto a la calidad de la atención? ¿Estamos llegando a las necesidades de las víctimas? ¿Estamos cumpliendo con las normas internacionales? Entonces, toda política pública tiene que incluir un segmento importante de cómo se va a hacer el monitoreo de la implementación y a quién le corresponde. Eso es muy importante, y desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos buenos procesos de monitoreo de implementación de política pública. Me devuelvo un momentito para decir que la política pública obviamente tiene que incluir también los periodos de reflexión, y que deben estar regulados como tal, que deben haber diferentes momentos en atención, manejo de crisis, estabilización y ajuste, y necesidades a mediano plazo. Y un protocolo de asistencia debe tomar esos diferentes momentos junto con la complementariedad de la investigación que se debe desarrollar paralelamente a la asistencia y la protección de las víctimas de trata. Hay cosas importantes en la política pública que, aunque no tiene que ver directamente con la atención, sí decir que sin esto es muy difícil fomentar el cuidado y el bienestar psicosocial de las personas víctimas de trata que son parte de procesos judiciales. Si son parte de procesos judiciales, se necesita asistencia legal adecuada y gratuita, no solo durante la denuncia, sino durante entrevistas y juicios. Hemos visto que al principio se le acompaña la denuncia y después no se le acompaña durante la entrevista y no se le acompaña durante los juicios. Sin eso, es probablemente que se caiga el caso si no hay un acompañamiento. Se debe informar durante el proceso judicial a las víctimas que han querido ser parte de estos procesos, de qué está sucediendo en cada etapa del proceso, de forma tal de que pueda tomar las decisiones correspondientes. Sin duda tiene que haber un sistema efectivo de protección física. Desafortunadamente ese es un gran lío que tenemos en Latinoamérica, y nos ponemos a pensar, si hay testigos de delitos de narcotráfico y que son protegidos, ¿por qué no tener sistemas de protección a testigos en víctimas de trata? ¿Por qué si hay recursos para proteger testigos de otros delitos, por qué no hay para víctimas de trata? Toda política pública, insisto, tiene que prever presupuesto
y fortalecimiento de las oficinas de atención a las víctimas para que se pueda dar protección. Porque si no, obviamente, no vamos a tener procesos judiciales y mucho menos casos sancionados. Entonces, las unidades de atención a la víctima deben dar acompañamiento psicosocial en todo el proceso, desde el inicio hasta su finalización. La lección aprendida número 4 es que, y es triste decirlo, pero aunque haya sanciones condenatorias sin reparación del daño a las víctimas de trata, he de decir que es una solución muy parcial. ¿Por qué? Porque las víctimas de trata necesitan reparación de daños, que incluye restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Porque lo que está sucediendo también es que hay mucha revictimización. Existen dentro de las políticas públicas deben existir mecanismos legales específicos y establecer mínimos de reparación del daño. Estos mecanismos deben ser sensibles a la vulnerabilidad de la niñez, de la adolescencia víctimas de trata y obviamente de acuerdo al proceso migratorio mismo, cómo afecta diferenciadamente a hombres y mujeres. Una cosa muy importante es que lo que se ha dificultado en la política pública es que es muy difícil para los fiscales cuantificar el daño físico, psicológico, moral. Entonces, cuando se va a pedir compensación o restitución de derechos durante el proceso de investigación, es muy difícil convencer a un juez y a una jueza que una víctima de trata requiere X y Y cantidad como compensación. Entonces, lo ideal es que la política pública incluya algunos mínimos en esa restitución y compensaciones. Lo último es que lo ideal sería que la incautación de bienes sea una medida preventiva y que los recursos deben ser usados para la reparación de daños de víctimas de trata. Y para finalizar, y no menos importante, es que en cualquier política pública, que así como vimos en la esfera de protección, tiene que haber un proceso de reintegración de víctimas de trata. Para el caso de República Dominicana esto es sumamente importante porque ya sabemos que República Dominicana, además de ser un país de origen de trata, también además de ser un país de destino, es un país de origen y entiendo que hay víctimas de trata que han regresado y que necesitan apoyo en la reintegración. Las políticas de inclusión y de atención social para la víctima de trata tienen que, sí o sí, tener un proceso de reintegración y que esté designado así, regulado en la política pública, que los sistemas de integración va a depender del tipo de reclutamiento, el tipo de explotación va a ser, la reintegración va a ser diferente si ha sido explotación sexual, explotación laboral, cuánto tiempo ha durado la experiencia de trata. No es lo mismo reintegrar a una persona que estuvo en una situación de trata por un año versus una persona que estuvo en situación de trata por 2 semanas, por ejemplo. Si la persona ha retornado forzadamente o ha retornado de forma voluntaria, ojalá que siempre haya retornado de forma voluntaria, pero desafortunadamente hay algunos países que están retornando forzadamente a víctimas de trata. Espero que no sea el caso de algunas ciudadanas y ciudadanos víctimas de trata dominicanos. Que indiferentemente también la medida de reintegración va a depender si esa persona ha sido partícipe o no en procesos penales. A veces cuando ya ha regresado se le tiene que dar también protección judicial, protección de su integridad física, aunque el delito haya sido perseguido en otro país. También hay que tomar en cuenta si hay presencia o no de las redes en la comunidad donde la persona ha retornado, si la persona tiene redes de apoyo y sobre todo hay que tomar en cuenta qué tipo de abuso y qué grado de abuso y violaciones esa persona fue objeto. Esos son así como imprescindibles en elementos en la política pública. No voy a ahondar más en las políticas de reintegración, sí decir que las políticas de reintegración, y lo digo muy firmemente, es una de las más grandes deudas que tenemos a nivel latinoamericano. Hay muy pocos países que tienen políticas de reintegración de víctimas de trata. Nosotros como OIM tenemos algunos lineamientos. En caso de que Dominicana no lo tenga, con muchísimo gusto podemos apoyar. Hay algunos países que podríamos compartir buenas prácticas, en cierta forma, eso es nuestro rol como OIM.
y decirles nada, que estamos a mayor disposición de poder apoyar, que este diplomado es importantísimo para visibilizar la problemática, pero más allá de conocer, pienso que como funcionarios y funcionarias públicas, como personas, entre más conocemos sobre trata, mayor responsabilidad tenemos para ser parte de la solución. Es justamente una hora que he conversado, les agradezco muchísimo la atención y lo voy a dejar acá para ver si los coordinadores del curso han podido recoger algunas preguntas, comentarios, y yo estaría feliz de escucharlos, lo que quieran compartir, porque saben que aprendo mucho más de ustedes que lo que ustedes pueden aprender de mí, y les agradecería mucho cualquier comentario que me puedan hacer. Muchísimas gracias por la atención. Bien, muchas gracias, Águeda, por la presentación tan didáctica que nos ha hecho sobre este tema y sobre todo agradecer la capacidad de síntesis para abordar una temática de bastante interés y de la cual usted tiene bastante experiencia y mucho que compartir, ¿no? De escuchar y también qué decir. Bueno, nosotros también queremos agradecer a todas y todos los internautas que se han conectado desde distintos lugares del mundo para poder seguir esta videoconferencia. De manera que verán en el chat que le estamos dando unos correos para poderle enviar en diferido también esta videoconferencia y algunos de sus recursos para que puedan también aprovecharlo, ¿no? Tanto en las áreas donde ustedes trabajan, así como también de interés académico. De manera que damos las gracias nuevamente en nombre del Instituto Nacional de Migración, su Escuela Nacional de Migración, por esta iniciativa que estamos desarrollando sobre distintas temáticas sobre los procesos migratorios y que es de interés tanto para República Dominicana como para otros países de la región, que podamos compartir esta experiencia. De manera que sean todos y todas depositarios de estas inquietudes que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años de existencia de la escuela, sus programas de capacitación y de videoconferencia. Bueno, Águeda, aquí hay una pregunta de un internauta, si usted puede acceder de manera directa, o yo se la puedo también aquí se la puedo leer. Nos dicen que en qué medida debe ser tomada la capacidad de agencia de las personas víctimas de trata para las políticas públicas y qué rol desempeña en la articulación de las políticas de reintegración y de prevención. Esa es una pregunta que nos hace José Castillo del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Migración. Muy bien, muchas gracias a José por la pregunta. Cuando hablaba sobre vulnerabilidad, no hablé sobre resiliencia, pero un factor importante en la definición de política pública, en la implementación de política pública, es que debe fomentar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que esa persona puede tener para abordar efectos, digamos, procesos traumáticos. Entonces, parte de nuestra labor es fomentar la autonomía, fomentar la toma de decisiones, fomentar la autoagencia, que no sea desde la función pública o desde función de ONG, que le imponga las decisiones a las personas que han sido víctimas. ¿Por qué? Porque esas personas vienen de situaciones totalmente incontrolables, donde no han tenido ninguna posibilidad de agencia. O sea, que todo se le ha sido impuesto. Y si además, cuando llega a un sistema de protección, de nuevo se le impone medidas, aunque sean para protegerlas, tampoco eso va a fomentar la autonomía, no va a fomentar la autoestima y no se promueve la agencia. Y entonces esa persona va a tener mucho más dificultad en los procesos de recuperación. No sé si a eso te refieres, José, pero sí, definitivamente hay que tomar en cuenta que hay que potencializar la capacidad de agencia que tenga esa persona en toda y cada una de nuestras intervenciones con ella
o él. No sé si a eso te refieres, José, y si no, pues dime más bien cuál ha sido tu experiencia y si los puedes compartir, si hay tiempo, no sé, Manuel, si hay tiempo para compartirlo. Sí, sí, desde luego, y se puede interactuar, si así lo desea José Castillo y si está complacido con la pregunta o le genera cualquier otro tipo de inquietud al respecto. Se puede. Bueno, supongo que o se le ha quitado el micrófono o está Bien. complacido con A la... lo mejor si ya está la respuesta, a lo mejor de cierto modo le satisface. Bien, nuevamente, Águeda, muchas gracias por aceptar la invitación, dedicar este tiempo para compartir con el Instituto Nacional de Migración, la Escuela Nacional de Migración y todos los internautas que nos han seguido en esta videoconferencia que generó bastante expectativa, tanto por la temática como tal, así también como por la experiencia que usted tiene que compartir. De manera que en nombre del Instituto Nacional de Migración, su dirección ejecutiva y también del equipo coordinador de la Escuela Nacional de Migración, le damos las gracias por acceder a esta invitación. Y reiteramos que este recurso de la videoconferencia, así como la presentación, estará disponible para las personas que lo deseen, solo escribiéndonos a los correos que hemos colocado en el chat y así podemos compartirlo porque es una temática que necesita cierto abordaje, pero también desde la academia y desde la política pública. Por lo tanto, hay que debatir estos temas. De manera que para nosotros ha sido un enorme placer, Águeda, contar con su participación y a todas y todos los internautas que nos han seguido de distintos lugares del mundo, a ellos y a ellas, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Un placer. Igual.